Uno puede pensar que quizás la indignación, la impotencia, el dolor son hoy quizás nuestra casa, la casa de prácticamente todos, que todos habitamos el dolor y habitamos la impotencia y la indignación de lo que le pasó a Fernando Báez Sosa. No creo que haya, quizás sí, pero no creo que haya un argentino que no esté parado en este momento en ese terreno, en el terreno de las lamentaciones, en el terreno de la tristeza. Yo decía que le fallamos todos a Fernando, que casi que lo traicionamos, porque la violencia no es nueva en nuestro país como no es nueva en el mundo, y sin embargo permitimos que permeara de una forma realmente importante. Hoy la violencia está en todos lados y lo que quiero decirle esta noche es que no es circunstancial, que no obedece a un contexto, que no obedece a un lugar en particular, que no tiene un dueño y que en todo caso hay quienes la utilizan para diversas cosas, para llevar a cabo acciones de distinta naturaleza. Ahí está la violencia, que es un elemento con el que convivimos y en el cual algunos parecen sumergirse en forma cotidiana. Hay testimonios, hay palabras. La palabra es importantísima en este caso. La palabra nos ayuda a demostrar lo triste que estamos, lo indignados que muchas veces estamos. La palabra nos ayuda también a manifestarnos de la forma en la cual, escuche bien, el testimonio de Tatiana, que fue una de las personas claves que estuvo allí en el momento en el cual asesinaron a Fernando Báez. No es una pelea, fue una masacre, me expresé mal. No fue una pelea es una defensa de dos partes, que los dos se agarran a piñas, los dos se insultan, se agarran de los pelos, lo que sea, y no. Fueron 7 contra 2 pibes que no pudieron salir de eso. Todos los que estaban grabando era matalo, dale, vos podés, vos podés. Yo creo que en ese momento no se dieron cuenta de lo que estaban causando esos pibes, no tuvieron noción, no tuvieron conciencia, y yo que estaba de afuera y lo veía, no estuve adentro del boliche, no lo vi al pibe, me crucé para ver qué estaba pasando y para intentar meterme, y a mí me desesperó siendo piba, mujer, teniendo 17 años, no siendo mayor, no estando involucrada en la pelea, y que haya habido tantos pibes arengando a la violencia me pareció una locura, y que ninguno de todos esos pibes haya sido justo y diga, bueno, voy a ir a por lo menos mostrar mi celular y mostrar el video que yo grité y le gritaba mátenlo, mátenlo, pero mostraban las caras de esos pibes. Uno podría pensar que ese mátenlo, que es circunstancial, pero en rigor no lo es. En rigor está presente en muchas de las acciones que vemos en forma cotidiana y que no llegan a materializarse, por supuesto, y afortunadamente, pero que están en potencia y quizás en algún punto que forman parte de los peligros que obviamente nos circundan. Uno también podría pensar en ese contexto que lo que se esconde debajo de ese tipo de actitudes es que la violencia es un vehículo más a través del cual nos bajan otras cosas. Hay otros dictados que se ponen en juego. Y de fondo, lo que subyace en cada uno de estos testimonios es que, bueno, por ahí se lo merecía, ¿no? Lo que vamos a empezar a escuchar seguramente en la medida en que se conozcan los testimonios de aquellas personas que estuvieron en el lugar donde mataron a Fernando, es que mucho tiene que ver con la idiosincrasia, pero sobre todo con la meritocracia, porque la idea siempre es que cada uno tiene lo que se merece y que si ellos pensaron que Fernando se merecía la muerte, que había que darle la muerte, que se lo iban a llevar como un trofeo, dijeron algunos también. Bueno, ahí está. La estructura de la meritocracia, cada uno se lleva lo que merece, cada uno tiene lo que merece, y esto es una falacia enorme, es una hipocresía enorme, pero lamentablemente conecta muy bien con los dictados del poder de turno en los últimos 4 años. En los últimos 4 años la meritocracia fue una bandera que se levantó, uno podría pensar, ¿sabe para qué? Para justificar los privilegios de clase, porque lo que hay de fondo muchas veces, no solo en este caso, sino también en general, es la lucha de clases, lisa y llana, tan sencilla, tan simple que en algún momento de la historia la quisieron correr a un costado, pero vuelve a surgir permanentemente en ese terreno que es la desigualdad. De eso es lo que estamos hablando. Ahora, ¿qué es lo que pasa en gran medida cuando quienes tienen que hacer valer, uno podría pensar, lo lícito, lo límpido, aquello que es transparente, como es la ejecución de la ley? ¿Qué pasa cuando esas personas que tienen que poner en relieve el papel que juega la justicia
en nuestro país se contagian de alguna manera de esa situación de odio. Yo le decía ayer que en las redes sociales y también en los medios de comunicación muchas veces se tiñe de cierta mirada de odio, que tiene que ver también con una mirada de clase, aunque duela, porque duele, por supuesto. En gran medida nos duele tener que discutir permanentemente algo que venimos discutiendo hace 100, 150 años. No solamente en estas tierras, sino también en todo el mundo. Y donde se inscribe la desigualdad es sin ninguna duda en ese contexto donde lo circunstancial no existe, donde se teje permanentemente esta situación. Pero ahora yo quiero compartir con usted lo que dijo, y lo vamos a leer, lo que dijo el abogado de la familia Báez, hablamos de Fernando Burlando, porque a mí me llama mucho la atención y porque quizás acá el dato central es ese germen de odio que no tenemos que dejar que siga vivo en alguna manera, que no trascienda. Fernando Burlando dijo: los padres de estos chicos van a perder la vida antes de verlos en libertad. Pero además, ¿sabe qué dijo? Dijo que eran unos cagones, dijo que por supuesto que lo habían matado, pero sobre todas las cosas me quiero quedar con estas dos frases, ¿no? Con esa que demuestra, creo yo, un desprecio bastante importante, sobre todo por el rol de la justicia en este contexto, porque si algo nos va a salvar es justamente la aplicación de la justicia, y además decirle cagones a estos pibes, la verdad que también, ¿sabe qué? ¿A qué me suena? A que es más violencia todavía, o a que es parte de la misma violencia con la cual lo mataron a Fernando, porque llamarlos cagones es inscribirse prácticamente en las mismas cuestiones que estamos rechazando, en esa mirada de género que tiene que abordar esta problemática, en esa legitimación de la masculinidad que es igual a violencia, porque llamarlos cagones es decir: no sos un hombre, vaya a saber qué es lo que piensa Burlando de esa manera. No es mi intención trabar una polémica con respecto a esto, porque hay una persona que murió de fondo. Pero digo, tenemos que tener cuidado también, porque esto es incitación a la violencia y esto es cultivar la violencia, pero sobre todo es cultivar la forma en la cual, sin quizás prestar demasiada atención, se va generando y reproduciendo permanentemente violencia en nuestro país. Llamarlos cagones a quienes están en este momento en prisión y quienes esperan una sentencia, y esa sentencia puede ser una prisión perpetua. Llamarlos cagones es agarrar un poco de esa violencia y volvérselas a aplicar. A ellos, pero también a toda la sociedad que comparte los dichos de Burlando. Yo no quiero entrar en una discusión con quién es el abogado de la familia Báez, pero me parece importante en este contexto que tengamos en cuenta todo este marco conceptual que nos envuelve y que muchas veces no nos deja ver bien de qué se trata lo que estamos debatiendo. Vamos a compartir el testimonio. Quiero preguntarle, porque está con nosotros, recién lo presentábamos, el licenciado Zabalza. Licenciado, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, Julián. ¿Qué tal? Bueno, a ver, ¿cuál es la opinión que uno puede, de alguna manera, aproximar desde el punto de vista de la psicología? Pero usted también practicó el rugby y muchas veces se dice, bueno, el rugby genera todo esto. Digo, ¿el rugby genera todo esto o hay otros elementos que tenemos que poner en juego? No, aquí no valen las cuestiones, los abordajes binarios. De lo que se trata es que vivimos en una sociedad atravesada por la violencia y emerge en algunos lugares quizás más privilegiados para expresar esa violencia. La pregunta es por qué el rugby expresa de una manera tan trágica este tipo de crueldad y de sadismo. Menciono tres factores. Uno, los cuerpos fornidos preparados para ejercer y recibir violencia. La segunda, la disposición para actuar en grupo que no tiene ningún otro deporte, ni siquiera los deportes de equipo. Cualquiera que ve un partido de rugby comprueba que lo decisivo para obtener la pelota es juntarse. Esto se traslada fuera de la cancha, a veces en muy buenos propósitos,
se juntan por cuestiones solidarias y otras derrapan en esta cuestión de manada que en esta situación terminó en el asesinato de una persona. Y la tercera situación es una cuestión de clase, patriarcal, machista, una cuestión de clase que se ha trasladado a toda la pirámide social. Fíjate que, por decirlo de alguna manera, un chico de barrio que juega en un club, entre comillas, de medio pelo, se siente superior respecto de cualquier otro que juega al vóley, al básquet y demás. Esto, hasta cierto punto, hasta hace unos años, era más o menos canalizado por los supuestos valores del rugby, que era un deporte brutal jugado por caballeros. Entonces no se trasladaba fuera de la cancha. Pero hoy por hoy el afán, la prohibición de perder, la prohibición de fracasar que rige sobre los jóvenes hace que ya los valores, entre comillas, del rugby no sirvan para contener la violencia que habitan estos chicos. Entonces, en primer lugar, la responsabilidad es del órgano que rige la práctica del rugby en la República Argentina, en la Unión Argentina de Rugby. Hasta ahora, lamentablemente, hay dos comunicados de octubre de 2016 y el reciente que son vergonzosos. En octubre del 2016, un grupo de jugadores de San Fernando, un grupo de adolescentes, dejó en terapia intensiva, en una golpiza a la salida del boliche, subrayo lo de la salida del boliche, a un chico del Club Delta. El comunicado posterior de la Unión Argentina de Rugby decía, bueno, esto es responsabilidad de la familia, responsabilidad de la escuela, pero nosotros no tenemos nada que ver. ¿Cómo no tienen nada que ver? Ustedes son los responsables de la práctica del rugby en la República Argentina. Cuando vos decís, Julián, ¿en qué traicionamos a Fernando? Sí. Muy bien, llegamos tarde. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, la institución que rige la práctica del rugby en la República Argentina no se hizo cargo y ahora habló en su comunicado de fallecimiento para lo que es un asesinato pleno de sadismo. Destaco la palabra sadismo porque lo que hay aquí es un goce de ver en la posición de objeto al otro y de matarlo. Sadismo, ya no me importa su condición de ser humano. Lo que de esta chica decía, que ustedes recién pusieron, es, y que estremece, es precisamente 7 contra 2, donde ya no hay límite. Esto es la barbarie. En este punto, acá, la civilización ha sido derrotada. Es terrible lo que pasa y lo que uno puede leer en todo eso que ha tenido lugar. Irina. A mí me preocupa respecto a algo que decía Julián antes, esta doble cara del odio, ¿no? Ese odio que se expresa en esa escena del asesinato de Fernando y ese odio que se reproduce en los medios de comunicación o a través de gente con alguna responsabilidad social, como ser los abogados del propio Fernando, ¿no? El abogado Fernando Burlando. Me preocupa esa reproducción de la violencia, digamos, ¿no? ¿Cómo analizás este fenómeno, ¿no? Que no deja la violencia en esa escena del asesinato? ¿Y qué se hace, ¿no? Con todo esto? Bueno, Julián creo que algo ya insinuaba respecto a estos últimos 4 años, donde hubo una política de Estado que de alguna manera celebraba que mataran chicos por la espalda. Rafael Nahuel, Facundo Ferreira en Tucumán, asesinados por la espalda en virtud del protocolo que Patricia Bullrich había impuesto para las fuerzas de seguridad: disparar, luego preguntar. Y si eran pobres, mejor. Y si eran jóvenes, mejor. Entonces ahí ya tenés toda una exacerbación del odio que explica esto. Me parece que de todas formas esto ya viene de antes. Tiene que ver con algo que comentaba el diputado Valdés, que es el capitalismo financiero, donde los rastros de humanidad que antes preservaban la relación entre las personas se van perdiendo. Entonces, el sadismo precisamente emerge de esta manera, cuando a la salida del boliche es el momento que sobre todo los varones, y recalco la cuestión patriarcal y machista de esto, los varones
viene el momento de la decepción, o porque no lograron la mina que querían, o porque no lograron divertirse, o porque no lograron hacerle bullying a quien deseaban, aparece el momento de la decepción, luego la violencia. Esto se repite semana tras semana, sí. Y todavía las instituciones que velan por la salud de los adolescentes, sobre todo, no han tomado los recaudos necesarios. No sé si más o menos... recalco por otra parte, sí, este último testimonio de esta chica por ser mujer, porque tengo la impresión de que una de las maneras de, precisamente, de que esto gire, que esto cambie, de que esto se pueda canalizar, es la presencia en los niveles dirigenciales del rugby de las mujeres. Hay rugby femenino desde hace muchos años. Es importante lo que está mencionando. Hay rugby femenino. La verdad que sí, y la mirada de género también es relevante. Muchísimas gracias por todo el aporte y por la lectura que nos está haciendo. Lo sumamos, y es un gusto y es un honor, y es un amigo, además, al escritor, por supuesto también. Sos médico. Sos médico, Pacho O'Donnell. ¿Cómo estás, Pacho? Buenas noches. Buenas noches, muy interesante, ¿no? Sí. Todo lo que se está diciendo. ¿Qué te parece? ¿Qué análisis? A mí lo que parece que si a alguien le sorprende esto, porque estaba muy distraído o estaba negando, porque cualquier persona que vive cerca de los boliches, esto es algo que pasa todo el tiempo. Inclusive si ves ese programa de la provincia de Buenos Aires en la televisión, sí, también está todo el tiempo. Lo que pasa en este caso es que se murió alguien, o sea... pero que se podrían haber muerto en muchas otras circunstancias, porque esto es algo común, es algo que pasa. Es difícil decir algo distinto a todo lo que se ha dicho, inclusive tu análisis ha sido excelente, ¿no? Pero yo creo que hay un marketing extraordinariamente exitoso de la droga y del alcohol, que toma a un joven, lo agarra a las 6 de la tarde, lo va calentando, diríamos, sí, a lo largo de toda la noche. Y estas cosas se producen a las 4 de la mañana. Esto fue a las 4:30 de la mañana. Imagínate el estado de una persona que viene de las 6 de la tarde tomando o drogándose, en un lugar donde no se puede conversar porque la música impide conversar. O sea que está todo dado para una excitación, ¿no? Todo preparado. Y a eso hay que sumarle un hecho social clarísimo que uno lo nota, yo lo noto todo el tiempo, Julián, y es que estamos enojados. Estamos insatisfechos, estamos indignados, nos va muy mal. Hay un malestar, nos va muy mal en la sociedad, hay un malestar. Hay un malestar, o sea, hay una indignación, una sensación de frustración muy grande. ¿Pero por qué y contra qué? O sea, nos han dejado no solo pobres, sí, sino, por ejemplo, haciendo que un presidente vaya en avión de línea a pedir por favor que nos ayuden no a no pagar, sino a pagar, ayuden a pagar de alguna manera una deuda que fue contraída simplemente para timbiarla. Es decir, yo quiero preguntar, nos están escuchando, por favor, si alguien conoce un puente, un hospital, una escuela que fue construido con el empréstito del Fondo Monetario Internacional, que por favor me lo comunique, yo no encuentro ninguno. No vas a encontrar. O sea, realmente se timbió toda la deuda. O sea, sabemos perfectamente que la deuda ha ido a parar a cuentas en el exterior de los hijos de puta de siempre. Y eso de alguna manera tiene un efecto de calentamiento emocional, por decirlo de una manera muy grande, ¿no? ¿Cómo se sale de eso? Digo, desde el punto de vista en que si hay algo que tiene la deuda, es que además de ser un monto de dinero que uno tiene que repagar, también inscribe muchísimas limitaciones de carácter social. Son los recortes que no se ven, exacto, pero que están, obviamente. Cobra menos. Por ejemplo, vine hoy, tomé un taxi y me decía, en vez de trabajar 10 horas, tengo que trabajar 14 horas. En vez de ir, cualquiera de nosotros, en vez de ir 2 veces al cine por mes, no vamos, o vamos una y no gastamos más que eso. O sea, hay limitaciones muy serias. Además, perturba las relaciones familiares, relaciones sociales. O sea, vos después de volver, de trabajar intensamente y ganar una cantidad que de ninguna manera te permite ahorrar, sino que llegás al disparate de pagar las tarifas en cuotas, ¿cierto? Es algo tremendo. ¿Cómo haces para llevarte bien con tu mujer, con tus hijos, estar contento, estar suficientemente relajado y suficientemente descansado como para tener algo parecido a la felicidad,
¿no es cierto?, la alegría. O sea, nos han arruinado mucho más que lo económico, ¿no? ¿Haces un análisis eminentemente de la Argentina o también pensás que esto en gran medida está pasando en otras sociedades en el mundo y que en rigor la solución todavía no aparece para ese malestar que está instalado y que uno podría considerar que cuyos efectos tienen entre algunas variables a la desigualdad, ¿no? La desigualdad que es muy importante, en la Argentina también es muy relevante y que es muy difícil salir de esa situación. Mira, en el Yemen seguramente con sus guerras civiles están peor que nosotros. Pero nosotros hemos conocido situaciones mejores, eso también funciona. Porque para todos nosotros hemos conocido situaciones mejores, momentos en que podíamos ahorrar, momentos en que no hubo más deuda externa, momentos en que realmente podíamos gastar en ropa, en zapatos, en lo que sea. O sea que creo que eso también, digamos, yo estoy hablando del punto psicológico casi, diríamos, ¿no? Por eso es que de alguna manera esta situación de violencia representada por lo que pasó en Villa Gesell entra dentro de un contexto general. O sea, nuestra sociedad está violenta porque está enojada, está triste, está sin proyectos, ¿no? ¿Qué proyectos podés hacer en una donde cada vez ganas menos, donde la jubilación no alcanza? Y yo pregunto, ¿cuándo se le va a pedir cuentas a los culpables principales? Esto no puede ser que Macri esté veraneando en el sur, no puede ser que Dujon esté pasando el fenómeno en Europa, no sé dónde está. Pero vos estás planteando una especie de código, no código, sino tribunal de ética. Digo, existía en la antigüedad, a mí me gusta la historia de juicios de residencia. Sí. Que era cuando terminaba un funcionario tenía que dar cuenta de lo que había hecho. Que esa deuda es producto de una especie de defraudación, de algo que no es transparente, que hubo un negociado. Digamos, salvo que eso suceda, después no hay ninguna razón y de hecho nadie lo está de alguna manera llevando adelante, la posibilidad de revisar esa deuda en los términos en los cuales vos lo estás planteando, que es moral, psicoético. ¿Sabes qué pasa? Que hay distintas formas de corrupción. Está la corrupción burda, la de tirar bolsas por encima de paredones, digamos, a un convento. Y está la corrupción de las teclas, o sea, los tipos que saben manejar las computadoras, que saben perfectamente lo que es la transmisión inmediata, de transferencia, la creación de distintas empresas truchas para ocultar, o sea... Para vos hubo de eso. Hubo eso. Además, cuando vos entras a un juzgado, te das cuenta que la capacidad técnica del fugador, digamos, del delincuente, es enormemente mayor que la capacidad de investigar que se tiene en un Estado a ese tipo de problemas. O sea, son corrupciones muy difíciles de detectar porque entran dentro de lo normal. O sea, están naturalizadas por el mismo sistema financiero, ¿no? Pacho, nosotros poníamos al aire, prácticamente cuando arrancaba el programa, que el Reino Unido, bueno, oficialmente hace una hora prácticamente, salió de la Unión Europea. Y veíamos las banderitas que se agitaban y se suponía que eso es una fiesta. Pero quizás, pensándolo mejor, digo, ¿no habrá algo de ese malestar que vos estás marcando que pasa a nivel global? Claro, hay que también decir lo que dijimos es que lo de la Argentina es demasiado, pero de alguna manera representa algo que es, digamos, a partir de la caída del mundo comunista, se ha ido dando gradualmente una especie de absoluta omnipotencia del sistema capitalista. De forma tal que cada vez ha habido una acumulación mayor por parte de los poderosos y cada vez una pobreza mayor de la inmensa mayoría de los desclasados, digamos. Entonces, eso es algo que tiene que ver con el sistema. En este momento, el funcionamiento neoliberal del capitalismo ya no tiene capacidad de que lo que les sobra a los ricos, por decirlo de alguna manera, alcance para que por ejemplo, que las clases medias se les parezca algo a la vida, ¿no? De lo que viven tenga algo que ver con la satisfacción y los proyectos. Eso se ha ido estirando de una manera... Uno lo ve en la Argentina. Hay cosas muy caras que funcionan muy bien. Si vos y yo en este momento nos ponemos de acuerdo para organizar algo muy caro, traer un artista carísimo... se puede. Seguro que va a andar muy bien, porque hay una cantidad, 30.000 personas, que tienen muchísimo, que han hecho mucho dinero
en los últimos tiempos. O sea, no es que todo nos ha ido mal. Hay gente que le ha ido maravillosamente bien en los últimos años. Bueno, pero vos lo que estás marcando es, por un lado, la desigualdad como base y por otro, la concentración de la riqueza y un sistema que reproduce más rápido la riqueza de aquel que tiene un capital. Claro, y que ya no sobra como para que calmar alguna fiera, digamos, ¿no? Ya no es más eso, ¿no? Ya no, eso es lo que vos decías, ese es un fenómeno global. Sí. Eso en algunos lugares pasa muy salvajemente, en otros lugares pasa un poco más disimuladamente. ¿Te abre expectativa el encuentro entre el Papa Francisco y Alberto Fernández? Yo creo que sí, yo creo que Fernández lo está haciendo muy bien. Yo he sido embajador, conozco algo de la diplomacia. Esa cantidad de jefes de Estado que va a haber es muy importante porque los jefes de Estado de países tan importantes tienen sus agendas llenas desde hace mucho tiempo. O sea que el hecho que mañana lo reciba el presidente de España o qué sé yo, es porque ha movido toda su agenda. Sí. O sea, hay una cantidad de reuniones que ha tenido que cancelar. Eso habla mucho de la importancia, que eso me parece que no es poco. Y después aparentemente la reunión con el Papa ha sido muy franca, yo lo conozco a Bergoglio, es una persona muy patriótica, que hablando de capitalismo, aborrece el capitalismo, o sea, la persona que especula con Macri, no Macri. Creo que hay que leer las cosas que ha escrito o que ha dicho el Papa, sobre todo cuando todavía no era Papa, que tiene que ser más prudente, que tiene que ser más prudente. Pero fue muy crítico del capitalismo. Pero, por ejemplo, ha dicho que no se puede ser cristiano y ser capitalista, o sea, habla incluso que el neoliberalismo es una circunstancia demoníaca, ha dicho cosas muy tremendas en contra. O sea, tiene una posición tomada muy clara frente a esto, ¿no? Pues importante. Y yo creo que seguramente va a actuar a favor de la Argentina, ¿no? Pacho, muchas gracias por estar con por nosotros. favor, Muy amable. Pausa y ya regresamos.